Shavua Tov a todos, bienvenidos al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a comenzar el estudio de la página 15 de Masejet Shabbat, todavía en el primer capítulo de nuestra Masejet, y Bezrat Hashem estudiaremos página 15, Amud Aleph, Amud Bet, y vamos a comenzar ahí donde nos quedamos ayer, viernes. Voy a poner en la pantalla la página, y ahí donde dice Gufa. Muy bien, dice la Gemara. Estábamos viendo cuáles eran esas diferencias, esas mahloket que hubo entre Bet Shammai y Bet Hillel, ¿sí? Y la Gemara va a seguir hablando de este tema, sobre estas mahloket, sobre esta discusión que hubo entre Bet Shammai y Bet Hillel y los decretos que fueron enseñados en los que estaban en desacuerdo y que finalmente se pusieron de acuerdo. Dice Gufa, retomemos esta misma enseñanza mencionada anteriormente. Retomemos esa enseñanza mencionada anteriormente. Gracias, Rivka, por la... Muy bien. Amar Rabiudá, Amar Shmuel. Dijo Rabiudá en nombre de Shmuel. Shmona Asar Gazru, Ushbe Shmona Asar Nechleku. 18 decretos dictaron los sabios ese día, y en los 18 asuntos habían discrepado hasta entonces los discípulos de Bet Hillel y los de Bet Shammai. Y la Gemara pregunta, Beataña, Heshvu, pero ¿cómo puede ser que dijese esto Rabiudá en nombre de Shmuel? Si se enseñó en una vereita que Bet Shammai y Bet Hillel se pusieron de acuerdo y todos estuvieron a favor de los 18 decretos. Entonces la Gemara dice, Boba Yom Nihleku. Dice, en ese mismo día, los sabios de Bet Hillel discreparon con los de Bet Shammai. Y los decretos se dictaron gracias a que los sabios de Bet Shammai eran superiores en número a los de Bet Hillel. Ulemachar Ashbu, y al día siguiente, los de Bet Hillel se retractaron de su postura y se pusieron todos de acuerdo. Entonces sigue la Gemara y dice, Gufa, retomemos esta misma enseñanza. Amar Rabuna, dijo Rabuna, hay 3 lugares en todo el Shas donde Shammai e Hillel están en desacuerdo, y en ninguno más. Shammai, Omer, ¿cuáles son esos 3 lugares? Shammai dice, Mikav Hala. Es decir, vamos a hablar ahora sobre diferentes tipos de medidas de la Torá. Dice así, una de las discrepancias es la que figura en la siguiente Mishnah, que es una Mishnah que está en el tratado de Duyot, y dice, Shammai dice, de una masa que tenga un kav midbari de harina, se ha de extraer la jala. Muy bien, un kav midbari es una medida que hace referencia al kav que se medía cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y por eso se llama el kav midbari. Después vamos a ver cuánto equivale un kav. La jalá, ¿qué es? ¿Sabemos todo lo que es la jalá? Es el pan que comemos en Shabbat. No, eso no es la jalá. La jalá se llama así, el pan que comemos en Shabbat, pero en realidad, mitzvah de jalá, ¿qué es? Es de tomar una porción de cualquier masa que vayamos a hacer y separarla. En función de cuánta cantidad de harina hemos puesto en esa masa, tendremos que decir verajá o no. Pero a eso se hace la referencia cuando habla aquí de la jalá. Es decir, Shammai dice que una masa que tenga un volumen de un kav midbari, un kav como en el desierto, hay que separar la jalá. Veilel Omer, mikabaim. Hillel, en cambio, dice que una masa que tenga 2 kavim midbarim de harina, hay que extraer la jalá. Pajajamim Ombrim, y los sabios por su parte dice, lo que dibreze, ve lo que dibreze, ni como uno, ni como el otro, ni como Shammai, ni como Hillel. Ela, kav umerza hayab bejalá, sino que un kav midbari y medio, no, perdón, sino que una masa que tenga un kav y medio de harina, según la medida Yerushalmi, bien, que es una medida diferente. Es decir, un kav más 4/5 de un kav en medidas midbarim. Es decir, es un poco entre Shammai e Hillel. Ahí es donde recae únicamente la obligación de extraer la jalá. Ahora dice, Misheigdilu hamidot, amru, hameshet rebaim kemach, hayabim bejalá. En el momento en el que se incrementaron el volumen de las medidas, es decir, en cierto momento dado, dice Tosafot, se refiere a las medidas de Tzipori, que en volumen excede en 1/6 al volumen de las medidas de Jerusalén. Y entonces resultó
que lo que antes eran 6 logim para las medidas de Jerusalén, pasaron a ser 5 logim de Tzipori. Entonces dice, cuando se cambiaron las medidas, y lo que inicialmente era un cab y medio de Jerusalén, pasaron a ser un cab y un cuarto de cab de Tzipori, los sabios dijeron, si la masa tiene 5 cuartos de cab de Tzipori de harina, recae sobre ella la obligación de extraer la jalá. Y Rabbi Yossi dice, Hamisha Peturin, dice 5 cuartos de cab Tzipori de harina están exentos de la jalá, Hamisha Beod Hayabim. Pero si tiene 5 cuartos de cab Tzipori y un poco más, recae sobre ella la obligación de extraer la jalá. Muy bien, aquí nos trae una explicación bastante extensa sobre esta discusión. Bien, de cómo se calcularon estas medidas. De todos los Tanaín, todos los sabios de la Mishnah que participan aquí, están de acuerdo en que la medida mínima de harina que debe tener una masa para que haya obligación de extraer de ella la jalá, se aprende de lo escrito en el versículo de Bamidbar. Reshit aristotehem jalá. La primicia de vuestras masas serán jalá. En dicho versículo se dice explícitamente que vuestras masas, es decir, las masas que se amasaban en el desierto, se debe extraer la jalá. Por otra parte, sabemos que en el desierto cada persona hacía su masa con la porción diaria de man que caía del cielo. Es decir, no tenía más que eso. Tengo poca luz, ya lo sé. Vamos a tratar de... Bien, no tenía más que un man, ¿sí? Por persona. Y esta porción medía un omer. Es decir, el man tenía un volumen de un omer. Es decir, asirita efa, un décimo de una efa. Así es como nos lo explica el libro de Shemot. Entonces, si tenemos en cuenta que una efa equivale a 18 kabim, una efa son 18 kabim, entonces una sirit de efa, un décimo de una efa, es 1,8 kabim. Y de hecho, de acuerdo a la opinión de los sabios, según la Torá, esa es la medida mínima de harina que debe tener la masa. Si lo expresamos en volúmenes, nosotros sabemos que nosotros medimos las cosas por volumen de aceitunas o de huevos, ¿sí? Serían 43,2 huevos, ya que un cab equivale a 24 huevos. En la Bereitá, sin embargo, los sabios mencionan 1,5 kabim, porque utilizan la medida de Jerusalén, que es un quinto más grande que el cab midbari que hemos dicho del desierto. O sea, 1,5 kabim más un quinto de 1,5 kabim, es decir, 0,3 kabim, es decir, en total, 1,8 kabim, que es una sirit aefa. Shammai e Hillel, por su parte, discrepan de los sabios en la forma de calcular el omer. Y todo el mundo está de acuerdo que las medidas son lo que son. Lo que cambia es la forma en la que se calcula. Entonces, Shammai y Hillel discrepan sobre eso. Me he perdido. Según Shammai, el omer es la 10ª parte. Por lo tanto, ya que la efa tiene 18 kabim, que son 9 partes, el omer es la 10ª parte, tiene 2 kabim. O sea, el omer es la 10ª parte del resultado de sumar a la efa el propio omer. Lo que se llama en el cálculo, en la Gemara, milevar, es decir, incluyendo. Es decir, un décimo contando y el omer dentro. Y por eso, Hillel sostiene que la masa debe tener como mínimo 2 kabim midbarim de harina. No obstante, Shammai sostiene que en el desierto la gente amasaba 2 veces, una por la mañana y otra por la tarde, y utilizaba la mitad de la porción de man en cada masa, o sea, un kab, y a esa cantidad de masa se refiere el versículo que obliga a extraer la jalá. Así es como nos explica, perdón, el Tosafot sobre esta discrepancia. Bien, entonces esta era la primera discrepancia que había entre Shammai y Hillel en todo el Shas. Segunda discrepancia entre Shammai y Hillel. Veidach, y otra discrepancia es la que figura en la Mishnah en el tratado de Duyot. Dice Hillel Omer, Melohin Mayin Sheuvim Poslim et Mikve. Hillel dice, un hin completo de aguas extraídas, un hil es un volumen que equivale a 3 kabim. Hoy vamos a salir con los volúmenes de eso aprendidos al dedillo. Es decir, 12 logim. ¿Bien?
Entonces, un volumen de un hin de aguas extraídas, es decir, aguas que fueron sacadas de su fuente natural, que se vierten dentro de un mikvé, que todavía no fue llenado con 40 se'in de aguas válidas, entonces ese in invalida todo el mikvé. Sabemos que un mikvé tiene que tener un volumen de agua de 40 se'in. Si antes de que se completó en los 40 se'in se le echa un hin de agua, y él dice que el mikvé no es válido. Ahora dice, continúa y dice, Shechayab Adam Lomar Bilshon Rabó. Y aunque no se enuncia una ley, utilizando las medidas que menciona la Torá, como ocurre con el hin, en este caso, Hillel lo hizo porque está obligada la persona a citar la ley tal como la aprendió de su maestro. Y así es como lo había aprendido Hillel de Shamayá y Abdalión, que fueron sus maestros. La Mishnah presenta una segunda opinión. Shammai Omer, Tisha Kabim. Shammai dice, la cantidad mínima de aguas extraídas que invalidan un mikvé es de 9 kabim, o sea, 3 hin. Y la tercera opinión es la de los sabios. Bajajamim ombrim, lo que dibreze, ni como uno, ni como el otro. Achebau, Shene, Gardiyim, Mishar, Hashpab, Shebirushalayim. Y en verdad los sabios no supieron qué cantidad invalidaba el mikvé hasta que llegaron 2 tejedores del portón del vertedero de Jerusalén. Es decir, Sha'ar Hashpot, la puerta de las basuras donde nosotros accedemos por ahí abajo desde Ir David hacia el Kotel. Esa puerta se llama Sha'ar Hashpot. Entonces llegaron estos 2 tejedores que venían del portón de la Hashpot, Veheidu Mishun Shemayá y Abtalión, y atestiguaron el nombre de Shemayá y Abtalión, los maestros de Shammai y de Hillel, Lugin Mayim Sheuvim Poslim et Mikvé. Es decir, 3 logim de aguas extraídas invalidan el mikvé. Veikimu Jajamim et Dibrehem, y aceptaron los sabios su testimonio y establecieron la ley según lo que escucharon de estos tejedores. Muy bien, entonces seguimos. Y dice la tercera discrepancia entre Shammai e Hillel. Veidach, y la otra discrepancia que figura es en la siguiente Mishnah, también en el tratado de Duyot. Y dice, Shammai Omer, Kol Nashim Dayan Sha'atan. Dice Shammai, todas las mujeres que después de revisarse vieron sangre menstrual, no impurificaron retroactivamente las ta'arot, los alimentos puros que tocaron entre la última revisión en la que encontraron puras y esta revisión, sino que es suficiente con que impurifiquen las ta'arot que toquen a partir de ese momento. Ya que no sospechamos que empezaron a emitir sangre justo después de esta última revisión, sino que la sangre fue retenida por las paredes del cuello del útero y no salió al exterior. Ve Hillel Omer, y Hillel dice, Mifkida lifkida, vafilu leyamim arbe. Pero Hillel dice, todas las ta'arot que las mujeres hayan tocado entre la última revisión en la que se encontraron puras, y la revisión en la que vieron que tenían sangre, se consideran impuras de manera retroactiva, aunque hayan transcurrido muchos días entre una y otra. Pues sospechamos que justo cuando las mujeres retiraron la mano de la última revisión, empezaron a emitir sangre sin percibirlo. Bajajamim Ombrim, los sabios por su parte dicen, lo que dibreze, ve lo que dibreze, ni como el uno, ni como el otro. Ela me'et le'et umema'et al yede mafkida lifkida. Dice, más bien, el periodo de 24 horas previas al instante en que la mujer vio que tenía sangre, excluye por su causa el periodo de tiempo que hay entre la última revisión en la que se encontró pura y la revisión en la que vio sangre. De forma que si la última revisión en la que la mujer se encontró pura tuvo lugar antes de las 24 horas previas al instante en el que vio sangre, solo se consideran impuras las ta'arot que haya tocado dentro de las 24 horas previas al momento en el que percibió que estaba menstruando. Mifkida, lifkida, mema'et al yad me'et le'et. Y el periodo de tiempo que hay entre la última revisión en la que se encontró pura y la revisión en la que vio sangre, excluye por su causa el periodo de tiempo de 24 horas previa al instante en el que vio sangre. De forma
que si se hizo una revisión dentro de las 24 horas anteriores al momento en que vio sangre y se encontró pura, solo impurificamos las taharot que haya tocado desde esta revisión en adelante. Es decir, si hubo revisión, es lo que cuenta. Y si no hubo revisión, las 24 horas. Bien, eso es lo que dicen los jajamim que discrepan con Shammai y con Hillel. Y ahora viene la Gemara y pregunta, ¿ve tú, Leca, de Aika? Dice, ¿y acaso ya no hay más discrepancias más que estas tres? Pero si hay otra, la que figura en la siguiente Mishnah, que se encuentra en el Tratado de Hagigá. Hillel Omer, Lismoch. Hillel dice que la persona debe apoyar las manos sobre el animal que va a ofrecer en sacrificio en Yom Tov, puesto que el decreto rabínico que prohíbe hacer cualquier uso del animal en Yom Tov no incluyó esta misma. Las personas cuando iban a hacer un sacrificio ponían sus manos sobre el animal para hacer el vidui, si era un corbán si era un corbán por algún tipo de pecado, de transgresión, o si era un corbán de agradecimiento, lo que sea, tenían que también poner sus manos para ello. El Shammai Omer, Shelolismo. Pero Shammai dice que no se pueden apoyar las manos sobre la cabeza del animal, porque los sabios prohíben utilizar un animal en Yom Tov en todos los casos. Si aquí la discusión está, si el hecho de poner la mano, hacer semijá sobre el animal en el momento de la shahitá o antes de la shahitá, en Yom Tov se considera el uso del animal para algo que está permitido en Yom Tov o para algo que está prohibido en Yom Tov. Ahora la Gemara responde y dice, entonces aparentemente hay una discusión más entre Shammai y Hillel, más que esas tres. Dice, Kikeama Ravuna, Eja delika plukta de Rabavta behadaihu. Cuando Ravuna dijo que solo discreparon en tres lugares, se refirió a los procedimientos, a los temas donde hubo una discrepancia similar entre los sabios que los precedieron, además de la discrepancia que hubo entre ellos. Sino que Shammai y Hillel fueron los primeros en discrepar acerca de este asunto. Pero el tema del apoyo de las manos en Yom Tov, todos los jefes del tribunal y los presidentes del Sanedrín, de Yossi ben Yoezer hasta Hillel, discreparon. Es decir, los tres casos en los que hubo una discrepancia eran tres casos en los que ellos fueron los primeros en discrepar. Pero hubo otros casos en los que discrepaban, pero no eran los primeros. Este caso en particular, de poner las manos sobre el corbán, era algo que ya venían discutiendo desde Yossi ben Yoezer en su época. Ve a Ica, y entonces sigue la Gemara, y dice, pero si hay otra discrepancia en la que Shammai y Hillel fueron los primeros en discrepar, la que figura en la siguiente Beraitá. Dice, Abotzer legat, si alguien recolecta uvas para pisarlas en el lagar y elabora con ellas vino, y las uvas resuman jugo en las cestas donde fueron almacenadas, mojándose por fuera, Shammai Omer Uchshar, en ese caso Shammai dice que las uvas quedan listas para recibir impurezas por un decreto de los sabios. Hillel Omer Lo Uchshar, él dice no quedan listas para recibir impurezas porque los sabios no establecieron ningún decreto. Resuelve la Gemara y dice, Bar Mine Dehai, deja parte esa discrepancia y no la cuentes. De Hatam, Kashatek le Hillel le Shammai, porque ahí ya silenció Hillel a Shammai, dándole la razón y retractándose de su postura. Es decir, en realidad no discreparon, sino que Hillel finalmente le dio la razón. Entonces la Gemara cita ahora una cláusula de la Beraitá que mencionamos anteriormente. Dice, Yosef ben Yoezer ish Sereda, Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim. Tanto Yosef ben Yoezer, oriundo de Sereda, como Yossi ben Yohanan de Yerushalayim, Gazru Tuma al Eres Haamim ve al Kele Zehujit. Decretaron impureza sobre la tierra de las naciones y sobre sus utensilios de vidrio. Es decir, habíamos dicho que lo habían hecho ¿por qué? Por temor a que los demás pueblos no sabemos dónde enterraban a las personas y de miedo a que las personas pasasen por algún lugar donde había gente enterrada y que no se supiese, decretaron que era impuro. Y también hicieron un decreto similar con el tema del vidrio. Behar Rabanan, Dishmonin Shana Gazru. Pero si fueron los sabios que vivieron 80 años antes de la destrucción del Bet HaMikdash, los que decretaron que la tierra de las naciones se impurifique y que los utensilios de vidrio reciban impureza. De Amar Rav Kahana, pues había dicho Rav Kahana,
que Shejalá Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi shalhulo. Cuando enfermó Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yossi, sus discípulos le enviaron el siguiente mensaje. Rabbi, emor lanu, shenai mushlosha devarim, sheamarta lanu mishum abija. Rabbi, dinos 2 o 3 cosas que tú ya nos hayas contado en nombre de tu padre, que era Rabbi Yossi. Shalach laem, les contestó Rabbi Ishmael. Kaj amar Abba, así me contó mi padre. Ma 180 shana, ad shelo harav abayit, pashta malchut harisha al Israel. 180 años antes de que se destruyera el Bet HaMikdash, se extendió el gobierno malvado de Roma por todo Israel y empezó a conquistar el país. Shemonim shana ad shelo harav abayit, gazru tuma al eretz ha'amim ve'al keles zechuchit. 80 años antes de que se destruyera el Bet HaMikdash, los sabios de esa generación decretaron impureza sobre las tierras de las naciones y sobre los utensilios de vidrio. Arbaim shana ad shelo harav abayit, galta la Sanedrin veyashba la bejanuyot. 40 años antes de que se destruyese el Bet HaMikdash, se exilió el Sanedrín mayor de su lugar, del Lishkat HaGazit, de ahí donde estaba ubicado en el Bet HaMikdash, y se instaló en una especie de tiendas que construyeron en el monte del templo. Y la Gemara, antes de proseguir con la contradicción, aclara el propósito de este traslado. Lema y el Geta. ¿Para qué enseñaron? ¿Qué viene a enseñarnos? ¿Qué alajá viene a enseñarnos? Rabbi Yossi, con este hecho de que el Sanedrín movió su lugar fijo del Bet HaMikdash. ¿Sí? Amar Rabbi Yitzhak bar Abdimi, dijo Rabbi Yitzhak bar Abdimi, Lomar, Shelo danu dine kenasot, para enseñarnos que desde que los jueces del Sanedrín dejaron su lugar fijo en el Bet HaMikdash, no juzgaron casos de multas. La Gemara se sorprende de la respuesta. Dine kenasot, casos de multas. ¿Acaso se te ocurre pensar que el Sanedrín paró de juzgar este tipo de casos cuando dejó su lugar fijo? Pero si ese tipo de casos se siguieron juzgando incluso después de la destrucción del Bet HaMikdash. Ela, Ema, entonces más bien di, Shelo danu dine nefashot, que dejaron de juzgar casos de pena capital. De todos modos, las vereitos se contradicen. Según la primera, fueron Rabbi Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan los que decretaron sobre la tierra de las naciones y los utensilios de vidrio. Mientras que según la segunda veraitá, fueron los sabios que vivieron 80 años antes de la destrucción del Bet HaMikdash los que decretaron este decreto. Para resolver esta contradicción, la Gemara sugiere una posible solución. Vejitema, Bishmonim Shana, Name, Inhuabo. Y si dices que en los 80 años previos a la destrucción también vivieron ellos, Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan, y a esos sabios se les refirió Rabbi Yossi, entonces yo te voy a objetar, ve a Tania, ¿cómo es posible? Si se enseñó en una veraitá, Hilel, Veshimon, Gamliel, Veshimon, Nahagu, Nesiutan, Lifne Habayit, Mea Shana. Es decir, Hilel, Rabban Shimon, su hijo, Rabban Gamliel, el hijo de Rabban Shimon, y finalmente Rabban Shimon, el hijo de Rabban Gamliel, ejercieron su presidencia del Sanedrín uno después del otro, delante del Bet HaMikdash, es decir, cuando todavía existía el Bet HaMikdash, durante los 100 años que precedieron a su destrucción. La Gemara explica por qué no es factible la solución propuesta. Y sin embargo, Yossi ben Yoezer, oriundo de Seredá, y Yossi ben Yohanan, oriundo de Jerusalén, vivieron mucho antes que Hilel. Bien, entonces no puede ser que ellos sean justamente a los que se refieren, que fueron 80 años antes de la destrucción del Bet HaMikdash, porque vivieron mucho, mucho antes. Pasamos a la Mudbet. Dice, Ela, Atu Inhu, Gazur, Agusha, Lisrof, Avera, Veloclub. Pues más bien, primero llegaron ellos, Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan, y decretaron sobre el grumo de tierra de las naciones que impurifique y que se queme la terumá que lo toque, como se hace con la terumá sobre la que tenemos certeza que se impurificó según la ley de la Torah.
pero sobre el espacio aéreo de la tierra de las naciones no decretaron nada. Nosotros sabemos que la tumá depende si yo la toco o paso por encima. Por ejemplo, sabemos que la tumat met, la impureza por un cadáver, tiene la ley de Ohel, es decir, que llena todo el espacio hasta el techo donde está ese cadáver. Entonces aquí está hablando de que lo que dijeron Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan habla sobre el contacto con la tierra de las naciones, pero no con el espacio aéreo por el cual pasa por encima de ese lugar. Y por lo tanto, tras el decreto, la terumá que pasaba por la tierra de las naciones y no tocaba la tierra, se mantenía pura. Quiere decir que si yo voy con una cesta con terumá en el hombro y la terumá nunca llega a posarse en la tierra fuera de Israel, entonces nunca se impurificaría. Aunque hubiera hecho de techo sobre ella. Veatu Rabanán, y entonces vinieron los sabios posteriormente, Dishmonim Shana, es decir, 80 años antes de la destrucción del Bet HaMikdash, Gazur a Avera Litlot, y decretaron que también sobre el espacio aéreo de la tierra de las naciones que impurifique, y que se ponga en duda la pureza de la terumá que haga de techo sobre esa tierra, como ocurre con cualquier terumá sobre la que existe duda de si se impurificó por una ley de la Torah, la cual no se puede ni comer ni quemar, sino que se debe dejar que se eche a perder por sí sola. Sigue la Gemara y dice, rechaza esta solución y dice, le membra, dejada, gazerta, haba lisrefa. ¿Y acaso quiere decir que un solo decreto, el que impuso la obligación de quemar la terumá, que fue un solo decreto, el que impuso la obligación de quemar la terumá? Reamar, ilfa, yadaim, tejilat, gezeratan lisrefa. Si ya dijo Ilfa, ya habíamos visto esta enseñanza de Ilfa, el decreto que estableció que las manos se consideran impuras, ya desde el principio del decreto obligó a quemar la teruma que se impurifique con ellas, sin necesidad de un decreto posterior. Yadaim hu ditjilat gezeratan lisrefa. Y de sus palabras se deduce que el decreto de las manos fue el único que desde el principio del decreto obligó a que se queme la teruma. Idea harina lo, pero otro decreto no, sino que en los demás asuntos hubo un primer decreto que dictaminó poner en duda la pureza de la terumá, y posteriormente se dictó un segundo decreto que impuso la obligación de quemarla. No es lo que estamos diciendo respecto a este decreto sobre la impureza de la tierra de las naciones. Según esto, desde un principio, Yossi ben Yoezer habían decretado que se tenía que quemar, y después se puso en duda si hay que quemarlo o no. Entonces está diciendo que lo único que era así era las manos, aquello que tocaban las manos. Entonces estaría en contra de esta veraita. Entonces, ela atuinhu gazur agusha litrot a vera veloclum. Más bien, primero llegaron Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan y decretaron sobre el grumo de tierra de las naciones que impurifique y que se ponga en duda la impureza de la terumá que lo haya tocado, como ocurre con cualquier terumá sobre la que existe la duda de si se impurificó según la ley de la Torah. Pero sobre el espacio aéreo de la tierra de las naciones no decretaron nada. Aturabanán, Dishmonim Shana, Gazur Agusha Lisrof, Veavera Litlot. Y posteriormente llegaron los sabios que vivieron 80 años antes de la destrucción del Bet HaMikdash y decretaron sobre el grumo de tierra de las naciones que impurifique y que se queme la teruma que lo haya tocado, como si tuviéramos la certeza de que se impurificó según la Torah. Y decretaron además que sobre el espacio aéreo de la tierra de las naciones que impurifique y que se ponga en duda la impureza de la terumá que atraviesa la tierra de las naciones y haga de techo sobre ella. Veakati be Usha Gazur, pero todavía no se entiende, pues en realidad fue en la ciudad de Usha donde los sabios decretaron que la tierra de las naciones se impurifica y se quema la terumá que lo toca, y eso ocurrió después de la destrucción del Bet HaMikdash, y no 80 años antes. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah en el Tratado de Taharot, Ashisha sefekot sorfim et terumá, por 6 dudas se quema la terumá. Es decir, habíamos dicho que la terumá no podemos invalidarla y no podemos quemarla, a no ser que tengamos la certeza de que se impurificó.
Dice, al safek bet apras, es decir, por la duda generado por un bet apras. Un bet apras, habíamos visto en el tratado de Berajot, que es un campo que contiene una tumba cuya localización se desconoce, acerca del cual los sabios sospecharon que todo lo que pase por él haga de techo sobre la tumba y se impurifique. Versafek afar haba meeretz amim, y por la duda generada por un grumo de tierra que proviene de la tierra de las naciones, sobre el que los sabios sospecharon que contenga restos de un muerto e impurifique a quien lo toque. Versafek bigde amaaretz, y por la duda generada por las vestimentas de un amaaretz. Un amaaretz es una persona que es ignorante y que no pone cuidado en las leyes de pureza e impureza. Dice, acerca de los cuales los sabios sospecharon que la mujer de la Mahares se haya sentado sobre ellas, sobre estas ropas, cuando estaban ida, y se hayan vuelto ab a tumá, es decir, generadores de tumá. Versafek kelim animtzaim, y por la duda generada por los utensilios encontrados, cuya procedencia se desconoce, y sobre los cuales los sabios sospecharon que pueden estar impuros. Versafek harrukin, y por la duda generada por las salivas, los escupitajos, que no se sabe de quién son, y acerca de los cuales los sabios sospecharon que provengan de un zav. Perdón, un segundo. Vamos a incluir en nuestro estudio una petición de Refuah Shelema para Yoav Ben Miriam, un joven que está en Francia, afectado de corona y que le acaban de inducir el coma para que no empeore su situación. Que Kadosh Baruj Hu le mande Refuah Shelema entre todos los enfermos de Am Israel. Amén. Y sobre la duda generada por las salivas, porque puede ser que vengan de un zav y sabemos que esas impurifican. Versafek mer ragle adam shekeneged mer ragle behemá, y por la duda generada por la orina de una persona, incluso en el caso en el que la orina está frente a la orina de un animal. Pues los sabios, incluso en esa situación en la cual se podría suponer que la orina procede de un animal y no impurifica, sospecharon que la orina provenga de una persona y que además sea un zab, por lo cual impurificaría. La Mishnah aclara en qué circunstancias las 6 dudas anteriores obligan a quemar la teruma. Al-Badai Mega'an Ve'al Safek Tum'atan Sorfin et teruma. Solo cuando es seguro que hubo contacto con lo que, según los sabios, hay duda de que transmite impureza, se quema la teruma. Es decir, si hubo un contacto entre aquello que tenemos duda de si transmite o no, si hay un contacto directo, ahí se quema. Rabbi Yossi dice, Afal Safek Magean Bereshuta Yahid Sorfin. Incluso cuando hay una duda de si hubo contacto con lo que quizá transmite impureza, si la duda se originó en un dominio privado, se quema la teruma. Aquí dice Yahid, sí, Yahid, privado. Mismo hombre, y los sabios dicen, Bereshuta Yahid Tolin, Bereshuta Rabim Tehorin. Si hay duda, si hubo contacto, y la duda se originó en un dominio privado, se pone en duda, pero si se originó en un dominio público, se considera pura. Tras citar la Mishnah, la Gemara concluye su objeción. Veamar Oula, Elo Shishtas Fekot, Beusha, Itkinu. Es decir, estas 6 dudas por las cuales se quema la terumá, en Usha fueron decretadas. Y vemos que una de estas es la duda que es la que origina la tierra de las naciones, lo que evidencia que este decreto fue promulgado varios años después de la destrucción, cuando el Sanedrín estaba en Usha, y no 80 años antes. Ela atu inhu gazur agusha litlot veavera lo klum. Entonces, más bien, ¿cómo llegó a ser este decreto? Primero llegaron ellos, es decir, Yossi ben Yoesder y Yossi ben Yohanan. Decretaron sobre la tierra de las naciones que impurifique y que se ponga en duda la pureza de la terumá que lo toque. Pero sobre el espacio aéreo de la tierra de las naciones no decretaron nada. Atu Rabanán, Dishmonim Shana, Gazur Idi Beidi Ditlot. Posteriormente,
Llegaron los sabios que vivieron 80 años antes de la destrucción del Bet HaMikdash y decretaron que tanto uno, es decir, la tierra, como el otro, como el espacio aéreo, transmitan impureza, estableciendo que se ponga en duda la pureza de la terumá, que haya tocado la tierra o que haya hecho de techo sobre esa tierra. Veatu beusha, gazura gusha, disrof, veavera, que de cae, cae. Y finalmente llegaron los sabios de Usha, cuando el Sanedrín estaba en Usha, tras la destrucción del Bet HaMikdash, y decretaron sobre la tierra de las naciones que impurifique y que se queme la terumá a causa de su impureza, como si tuviéramos la certeza de que se impurificó por una ley de la Torá, y sobre el espacio aéreo de la tierra de las naciones no decretaron nada más, tal como estaba, quedó. Klis de Jujit, Maitama Gazur Behu Rabanan Tum'a. Pues seguimos ahora con lo que dijeron Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan. Y vemos ahora la parte de los utensilios de vidrio. Y dice los utensilios de vidrio. ¿Por qué motivo decretaron los sabios sobre ellos que reciban impureza? Amar Rabbi Yohanan, Amar Resh Lakish. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Resh Lakish. Oil utjilat brillatan minahol. Dado que la materia prima con la que se elaboran es la arena. Shevin hu rabanan que kli jeres. Es decir, los sabios lo equipararon con los utensilios de arcilla. Sabemos que los utensilios de arcilla reciben impureza por la ley de la Torá. El ameata, entonces, si ese es el motivo, lo tehelehan tahara bemigve. Entonces sería imposible impurificarlos en el migve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los utensilios de arcilla no se pueden purificar en el migve. Al matnan, y entonces, ¿y por qué se enseñó lo contrario en la siguiente Mishnah, que está en el Tratado de Mikvaot? El ujotetzim beklim. Y estos son los materiales que constituyen una interposición, una hatzitza, en los utensilios que impiden su purificación en un mikve. Azefet, vehamor, bijles de jujit. Es decir, el alquitrán y la mirra en los utensilios de vidrio. Vemos explícitamente en esta Mishnah que los utensilios de vidrio sí pueden purificarse en un mikve. Contesta la Gemara, a Javi Moyaskinan. Aquí en esta Mishnah, ¿de qué caso estamos tratando? Egon shenikvu vehitif letohan abar. De un caso en el que los utensilios de vidrio se agujerearon y perdieron su funcionalidad. Y para poder volver a utilizarlos, se rellenó el agujero por dentro con plomo. Pero Rabbi Meir, y esta enseñanza es una enseñanza que sigue la postura de Rabbi Meir, de Amar. Hakol olech achar hama amid. Es decir, todo depende del material que sostiene el utensilio y evita que su contenido se salga por el agujero. De Tania, como se enseñó en una veraita, que les de Jujit, shenikvu be'etiv letohan abar, un utensilio de vidrio que se agujereó y para arreglarlo se llenó el agujero con plomo y posteriormente tocaron una impureza. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel dice, Rabbi Meir metame, Rabbi Meir los considera impuros por la ley de la Torá, ya que en su opinión, todo depende del material que sostiene el utensilio y evita que su contenido se pierda, y si el utensilio se puede utilizar gracias a que el metal tapa el agujero, se considera un utensilio de metal y es susceptible de recibir la impureza por la ley de la Torá. Bajajamim, matirim, metaharim, perdón. Pero los sabios, en cambio, los consideran puros, según la Torá, porque todavía se sigue considerando un utensilio de vidrio, ya que no nos guiamos por el material que evita que se salga el contenido. Por lo tanto, solo en un caso así, y solo, según Rabbi Meir, los utensilios de vidrio pueden ser purificados en un mikvé, pero normalmente no se pueden purificar, ya que según todas las opiniones se consideran como los utensilios de arcilla, los cuales solo se purifican cuando se rompen y pierden su condición de utensilio. Bien, esa es lo que hemos visto hoy en nuestro estudio del Daf Yomi. Hemos llegado hasta casi el final del Daf Tet Vav Amud Bet. Mañana, Bezrat Hashem, en principio 9:45, como hemos anunciado en los horarios que hemos mandado,
estaremos estudiando el siguiente DAF. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por uniros. Vamos, ya que estamos con la foto, vamos a hacer una foto de todos los que estáis aquí. La verdad, me da mucha alegría ver a tanta gente conectada. Ahí está, foto, ya no os escapáis. Muchas gracias por conectaros, muchas gracias por seguir el estudio. En cuanto sea posible voy a subir el vídeo, ¿sí? Y que realmente Hashem pueda mandar refuah shelema a todos los enfermos, a todas aquellas personas que lo necesitan, y entre ellos a Yoav ben Miriam, como dijimos, a Perla Batester, a Dan ben Beruria, a Benjamin Yaakov ben Yitzhak, y a todos los demás enfermos de la Israel. Amén. Muchas gracias. Es Juventud.